Seguimos con la historia desde el Caribe colombiano y de boca de nuestro presidente Gustavo Petro Rego. Y el pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Entonces, pues los créditos de este video para Contravía TV y para el canal institucional, para nuestro gran presidente Gustavo Petro, que nos está sacando de la ignorancia. Y suscríbase a este su canal, El Silencio de los Refugiados, que les está colaborando para traer la educación de la historia, porque esta es una educación que han quitado desde los colegios. No aprenderse la historia, César Gaviria prohibió la historia en los colegios. Ahora veo a Milei prohibiendo los libros en las bibliotecas, como Hitler, como Franco, como los fascistas del mundo, olvidando una gran enseñanza en el mundo. Cuando quemen los libros en las hogueras, después quemarán los seres humanos. El pueblo argentino lo sabe en su propia piel, porque los fascistas quemaron a sus hijos desapareciéndolos, torturándolos. Pepe Mujica en el Uruguay es una víctima de ello. Yo también lo fui. Más corto, más suave. Y ahora lo vamos a condecorar por ello. Pero es que el que quema libros es lo mismo que el que prohíbe los libros. Cualquiera que sea bueno o malo un libro, es parte de la historia cultural de la humanidad, y prohibir un libro es cerrar la historia de la humanidad para repetir sus peores pasos: el genocidio, la muerte de los rebeldes, la muerte de las mujeres libres en Europa, quemadas como brujas, la muerte del pueblo trabajador, condenado a los campos de concentración, que no solo fueron los judíos, sino también los socialistas, los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los que pensaban diferente. Por eso Einstein tenía que irse de Alemania, quizás el mejor hombre alemán en los últimos tiempos. Aquí hay una historia que conocí en San Vicente y Granadinas. No voy a hablar de Haití, pero hay que hacerlo también, porque los franceses que hicieron la revolución, que hablaba de igualdad, fraternidad y libertad, los mismos revolucionarios le quitaron la cabeza a la mujer francesa que había dicho, y siempre olvida su nombre, yo que hablo algo de francés, pero mi cerebro de macho me quita subliminalmente el nombre. La francesa revolucionaria dijo que la igualdad era entre hombres y mujeres. Y los mismos revolucionarios hombres le cortaron la cabeza con la guillotina. La francesa llevó aquí sus banderas y los libros que prohibía el rey, porque eran subversivos. Y los colombianos, que no nos llamábamos colombianos aún, supimos leerlos entre la luz de la vela y con diccionario en francés para poder entender lo que ahí se hablaba. Y entonces aprendimos la palabra libertad, la palabra república, la palabra democracia, ante un rey que hablaba de desigualdades y condenaba a los de piel negra a la esclavitud que traían a la fuerza, y condenaban a la civilización ancestral profunda y sabia a ser peones de la tierra, y aún seguimos pensando como esclavos y peones. Aún la obra emancipatoria de Bolívar no ha terminado, y nos corresponde a nosotros la tarea de levantar la espada y la bandera, quizás cabalgando aún por los campos de Colombia. Haití estalló en una revolución que dijo igualdad, libertad, porque no es la igualdad de los hombres blancos, no es la igualdad de los ricos, la igualdad de todo el pueblo, que incluye mujeres e incluye negros. Y América era una tierra de esclavitud.
esclavos por doquier, traídos a la fuerza, en uno de los peores hechos cometidos por los arios europeos. Algunos se salvaron, pero franceses, los mismos franceses de la Revolución, catalanes en el norte de África, españoles del Cid campeador, conquistadores, y otros como los portugueses, etcétera, trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente, por su canción diferente, por su manera de entender el mundo diferente, consideraron que eran inferiores. Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores. Y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores. Y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir: si me hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Buena. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más. Y todos deberíamos y el pueblo es soberano con la más absoluta libertad. Y los arios, que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler, de energía oscura, es así, que se creen con el derecho de decirle a un pueblo diferente que se van de sus tierras, cuando ellos mismos fueron inmigrantes y los pueblos que habían antes los recibieron con las manos abiertas, los brazos, como muchos de nuestros indígenas antes de conocer que el que abrazaban era un bárbaro y no sabía de su cultura. Como los palestinos abrazaron a los israelíes que venían huyendo del genocidio de los arios europeos, de los que ordenaban el campo de concentración al diferente porque eran superiores y el diferente tenía que morir en masa en un genocidio. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Hoy, con las banderas de Hitler, matando bebés como Herodes, olvidando las palabras sagradas, porque se cree en el pueblo elegido de Dios. Y aunque eso se lee en la Biblia, Dios no dice que es Israel. Dios no dice que es el pueblo ario, el pueblo elegido. No es Trump, no es Netanyahu, mentiras, poder de la riqueza financiera, tratando de ocultar su barbarie, su brutalidad y su genocidio sobre los pueblos que consideran inferiores. En Gaza no atacan, por razones históricas, un pueblo que es semita, de acuerdo a la Biblia. En Gaza nos atacan a todos nosotros, a América Latina, a África, al mundo árabe, a la India y a la China, porque no somos completamente de su sangre ni pensamos como ellos, somos diferentes. Y por eso me parece, como decía Zapata, que sí son muy inferiores mentalmente los que creen que no tenemos el derecho a ser dignos, a levantarnos como el Bolívar, general Zapata mexicano, y decirles: ustedes no tienen el derecho, porque somos seres humanos iguales, libres ustedes. Y se habla de tú a tú y no nos arrodillamos, no somos un pueblo inferior. En nuestra cabeza no puede existir, ni en nuestro corazón, ese tipo de colonialismo mental que es propio del que se quiere seguir siendo esclavo. Emiliano Zapata, el campesino, lanzó una frase absolutamente sabia que no se enseñó en ninguna universidad. Si quieres seguir siendo gusano, no protestes porque te pisan. Nosotros somos águilas, jaguares, diría Afranio Parra, en nuestra tierra andina y selvática. Pues bien, en San Vicente y Granadinas, y me estoy alargando, pero esa es mi costumbre. Me dicen bueno, mi presidente. Dicen: hermano, el mensaje entra rápido, una frase sencilla, un logo.
Y se le olvida a los publicistas que eso es para vender mercancía y no ciencia ni discusión política. Cuando se hace eso, se considera al pueblo ignorante de antemano. Y el pueblo no es ignorante. Por eso ganamos esta presidencia. El pueblo sabe si se le entrega la ciencia, si se le explica la ciencia, no el lobo. El lobo es para los mayamienses y los que venden mercancías pobres. Necesitan el lobo. Y la frase cortica, para que los compradores de mercancías empobrecidos en su mente, de ahí por qué nos llenan de cultura mayamiense todo el tiempo como si fuésemos traquetos, y terminamos vendiendo una idea falsa, y es que somos traquetos en Colombia. No, hay que entregar la profundidad hasta donde se puede. Unos traquetos y los otros lavaperros. De pronto el que nos critica tiene razón. O se construye una nueva razón. El traqueto Uribe y el lavaperros Duque. Por eso dialogar es fundamental a profundidad con las cartas sobre la mesa. Propusimos un diálogo nacional y la oligarquía colombiana se burló de eso. Quieren tumbar al presidente Vargas Lleras en el Consejo Nacional Electoral, a ver cómo se construye jurídicamente la mafia, un camino prohibido. cómo mafean al presidente, al pueblo. Se obedece en una democracia y el pueblo eligió hasta una fecha. Todo camino diferente no es más que el camino del rey, del Cid campeador, de los que mataron a Bolívar y destruyeron el sueño de democracia en Colombia. San Andrés, según mi hipótesis, que quiero que los jóvenes, las jóvenes de San Andrés investiguen. Espero que haya libros en la biblioteca para ello. Petro no va a prohibir libros jamás en una biblioteca, porque sería como Hitler. Esos libros pueden hablar quizás mejor que nosotros, los documentos viejos, los viejos, que no son documentos sino cerebros pensantes, sabios. ¿Fue alguna vez esclavo el pueblo de San Andrés? Por tener la piel oscura en su etnia raizal, creemos que todo de piel oscura fue esclavo. Y aún mucha gente de la oligarquía blanca hispana en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, les gusta que les digan, no se creen latinoamericanos, se creen descendientes del Cid. Y ponen a Franco en las salas. Yo viví eso en Zipaquirá, cuando Zipaquirá era revolucionaria, obrera, indígena. Si es que allí llegaron los comuneros, allí traicionó el rey al pueblo comunero, en el Puente del Común, donde cerca vivía. Ahora me hacen manifestaciones en el Puente del Común, tratando de dañarme la vida, y yo ya no vivo ahí, quizás no vuelva a vivir. Pero Zipaquirá, la recuerdo, que fue mi colegio, y tiene que ver con el Caribe, porque ahí estaba la empresa estatal Concesión Salinas, y también estaba en La Guajira, y por eso un individuo como Gabriel García Márquez estudió en el colegio que yo estudié, y alguna vez dijo García Márquez que todo se lo debía al bachillerato, es decir, a mi colegio, y hasta hace poco fue el único colegio de Colombia público que dio un Nobel de literatura, y muchos presidentes, incluido yo. Yo pienso que será así, pero qué pena decirle a los señoritos de Bogotá, los mismos que se burlaban de Bolívar porque tenía la piel oscura y era de Venezuela. Entonces, uy, venezolano, decían los niños ricos de Santa Fe, Bogotá, y lo sacaron para morirse. Casi lo matan. La costumbre de matar al diferente, asesinos, que siguió por toda la historia de Colombia y nos ha matado por millones en violencias, en donde nos hacen matar entre nosotros mismos, y no saben qué es la palabra paz, no saben qué es la palabra cultura. En sus haciendas cantaban el himno de Hitler, ni siquiera la Giovenezza, ni siquiera sol, manos de frente al sol, no sé qué, de los franquistas, porque no se creían latinos,
sino ingleses y alemanes y franceses, porque eso sí les gustaba. Ahora se creen mayanienses y cantan la música de los traquetos. Pues vuelvo al tema. ¿Fue esclavo el pueblo de San Andrés alguna vez? Veamos el origen. Puedo estar equivocado, pero me encontré en San Vicente y Granadinas con el presidente de ese país. Es la primera isla más lejana del Caribe yendo hacia Europa. Por tanto, los españoles venían y se encontraban de primeras con esa isla, y allí llegaban, era un puerto. Y la isla era indígena, como toda la tierra taínos, no sé la cultura. Pero los esclavos que traían en los barcos antes de entrar a América, muchos y muchas se lanzaron al mar antes de ser esclavos, en un último hito de esperanza. Y muchos, pasando cerca de San Vicente y Granadinas, llegaban a la playa libres. Y los pueblos indígenas jamás los esclavizaron. Sabían que era la cultura diferente y les dieron posada, como los palestinos, a los judíos de Europa. Y los abrazaron en la libertad. Y se juntaron y cruzaron sus culturas. Y España nunca pudo volverlos a encontrar, porque se volvieron guerrilleros, indígenas y negros. Y España no conquistó San Vicente y Granadinas. Solo los ingleses, que venían a romper en su idea, ingleses libres, que hoy da tristeza verlos como esclavistas sobre los colombianos. Ingleses libres, piratas les decían, porque su oficio era romper el monopolio comercial de España en pos de su país, como los holandeses, como los corsarios franceses, que cruzaban este mar de arriba para abajo y lo conocían, y más lo conocían los pueblos caribes, que lo habían navegado por milenios. Por eso el contrabando se hizo con pueblos indígenas caribes en La Guajira, y no entendemos el porqué. Por eso los indígenas guayú se aliaron con los piratas holandeses que estaban en Aruba, Bonaire y Curazao, y aún están con el Reino de Holanda, porque lo decidieron libremente en un plebiscito. No entendemos cómo el pueblo guayú se alió con los holandeses contra España, y por qué hoy son como son, libres. Hay que entender, a veces no podemos, para tratar con el guayú. En el mar Caribe colombiano, en el extremo norte, en una de las tierras más hermosas que sigue oculta, porque podría ser uno de los centros culturales del Caribe y de su turismo. Pues dicen que esos guerrilleros negros e indígenas, cuando llegaron los ingleses allí en embarcaciones buscando luchar contra España, hablaron. Los ingleses trataron de invadirlos 60 años en una isla como San Andrés, poco más grande, y no pudieron los guerreros ingleses ni los piratas dominar ese pueblo. Solo hasta que trataron y acordaron que los pueblos africanos que se habían instalado en San Vicente y Granadinas serían trasladados a tierra firme en el Caribe, pensando los ingleses que así le harían daño a España. Por eso en el ejército libertador hay guerreros ingleses, en ese momento irlandeses, que murieron en nuestra tierra y en nuestras batallas bajo la bandera tricolor colombiana, aliados en la libertad, aunque después se volvió comercio y banca. Nuestra primera deuda, Bonilla, fue inglesa. Nos cobraron su ayuda, pero los guerreros murieron aquí por la libertad. Qué triste episodio el de Inglaterra, que ahora se burla de sus héroes, tratando de llevarlos a condición inferior, cuando sus propios guerreros lucharon por la libertad en Colombia, y se lo agradecemos. Por eso respetamos Inglaterra, así no nos gusten muchas de sus políticas,
y más respeto yo a los laboristas, porque fue el partido de los mineros y los trabajadores y de sus primeras huelgas, la huelga cartista, y nos enseñaron que era la lucha obrera. Pero ahora tienen el derecho de decir que nosotros no podemos entrar allá sin su permiso. Pues ellos no pueden entrar acá sin nuestro permiso, así les importe un bledo. Así es sencillo. Pero, ¿qué pasó con esos negros que navegaron en el mar bajo el tratado con Inglaterra para ir a tierra firme? Fueron a la costa Mosquitia, en Nicaragua, pero esa costa Mosquitia era de Colombia. Fueron a Costa Rica y también era de Colombia, en la parte norte. Fueron a Jamaica, creo, no sé, estoy seguro. Fueron a Belice, que hoy hablan inglés, y a Guatemala y a Honduras, y el rey Garunfúa era el rey del mar Caribe negro, que hablaba inglés. San Andrés es parte de esa travesía. Para llegar a la costa Mosquitia hay que pasar por San Andrés y Providencia. Y uno podría entender por qué aquí se habla inglés y porque es otra cultura. Ojo, una cultura del pueblo negro que, trayéndolos a la fuerza para ser esclavos, se liberó nadando y nunca fue esclavo. Esa es la historia, quizás. Espero críticas de San Andrés. La historia de un pueblo libre. Y cuando nos quitaban Mosquitia porque nuestra oligarquía era cobarde, no entendía el territorio, le importaba el pueblo, y menos si era de piel oscura, diciéndose demócratas. Por eso no les importó un comino Panamá y la vendieron para emborracharse con la plata. Y les importó un comino el Amazonas, que es hoy el corazón de la vida mundial. Y perdieron hasta en sus batallas, porque perdimos. Mentiras es que nos quedamos con Leticia. Perdimos parte del territorio y más. ¿Cómo nos quitaron a Panamá? Aunque hoy los panameños digan que no fue así. Allá en Bocas del Toro, y esto hay que verlo en la historia porque no la estudiamos, en Bocas del Toro, al norte de Panamá, con Costa Rica, se reunieron a finales del siglo XIX los hombres aguerridos de Maceo en Cuba, de José Martí, el liberador, otro de los emancipadores, muerto en combate. Llegaron allí a una reunión. Centenares de jamaiquinos, de hondureños, de nicaragüenses que recordaban cómo el general Melo, el único presidente indígena de Colombia y el último oficial del Ejército Libertador General, por sus valentías en las guerras, al lado de Bolívar en Venezuela, en todas partes del mundo bolivariano, quería mantener viva la idea de Bolívar y hasta su último día luchó, expulsado de Colombia por los esclavistas de Popayán y de Medellín, de Santa Fe, de Antioquia, alejado de los obreros artesanos de Santa Fe, derrotado, tuvo que ir a pelear en Nicaragua contra un pirata inglés no, norteamericano, que se quería dueño del país. Y después a El Salvador, insurreccionando campesinos, y después a México, en Chiapas, donde lo fusilaron los conservadores. Ahí dejó sus hijos, y el pueblo indígena de Chiapas aún lo considera su héroe, cuando ha sido completamente olvidado en la historia de Colombia, porque era indígena y porque era bolivariano. Y esas ideas hay que quitárselas en la mente del pueblo y embrutecerlo. En Bocas de Toro se juntaron los libertarios de América Latina y del Caribe, cubanos, jamaiquinos, nicaragüenses, hondureños, venezolanos, colombianos, cuando eso era Colombia,
y atacaron un cuartel de la policía conservadora porque querían la libertad de América Latina, no solo de Colombia. Y un crucero allí, un barco de guerra norteamericano disparó contra ellos porque ya querían Panamá y los mató a todos y están en una fosa común. El mexicano Catarino Garza, que López Obrador habla, ha sido encontrado en esa fosa y devuelto a su país porque fue el último general mexicano en territorio de Texas que cuando Estados Unidos se tomó ese territorio seguía siendo general mexicano y no se rindió jamás, siguió peleando. Y los Mariners lo querían muerto. Texas agarró a Estados Unidos y vota por las derechas más extremas, como hicieron los alemanes por Hitler, siendo minoría. Pero eso era mexicano. Y yo creo que sigue con un alma mexicana. Pero ahora ponen muros, como en los campos de concentración, para que ni los mexicanos, ni los colombianos, ni ningún latinoamericano entre allá, porque nos consideran inferiores, engañados por un sueño que se volvió ficticio, porque no es que se tiene la casa y el carro, sino que se vive esclavo del banco para poderla pagar, todo el tiempo trabajando. Bien, pues es posible que San Andrés Isla sea libertaria siempre. Por eso no quiso separarse de Colombia, porque por plebiscito decidieron libremente ser parte de Colombia y la oligarquía blanca bogotana ya se olvidó de eso y cree que San Andrés es un Melgar de vacaciones y no reconoce su cultura, no habla de tú a tú e invade la isla como los del Cid Campeador y destruye su cultura como hicieron después del huracán. Etnocidio se vuelve de nuevo como los conquistadores españoles y se les olvida la palabra libertad. Este gobierno no puede ser así y ya estamos pasando de la mitad del gobierno. Este gobierno, ministro, tiene que respetar la cultura sanandresana de Providencia y del Caribe todo. Yo he pedido que aquí se haga un foro, si es que mi tesis es cierta, de los pueblos garinfúas. Y la Cancillería de Colombia sigue siendo aria, nos tumban los embajadores, nos tumban el derecho constitucional del presidente elegido de poner embajadores y de dirigir las relaciones exteriores, solo porque el sindicato es de los viejos empleados que siempre fueron los hijos de la oligarquía para pasear por París, por Miami, por Madrid, por Londres, por Nueva York y Washington, que es lo único que les interesa del mundo, porque siguen siendo súbditos. Se olvidaron de Bolívar. Entonces, ¿por qué no se ha hecho con tantos años, bueno, 2 años que llevamos aquí, el Congreso de los Pueblos Garinfúas para establecer una confederación garinfúa que reclame sus derechos sobre el mar Caribe? Y ahora petroleros de un lado en Colombia y de otro lado en Nicaragua quieren hacer zona de exploración del petróleo, como si el petróleo al usarse por el gran capital no fuera la causa de la crisis climática de la cual San Andrés ya es víctima. No solo por el huracán o los huracanes que han pasado y pasarán cada vez más fuertes, matando, sino porque se está matando el Sea Flower, la joya de la biosfera del mundo. Se está muriendo porque el coral se blanquea y muere. Ese mismo coral que da la vida del mar, multicolor, hermoso, que da la arena blanca, que es la joya de San Andrés para el turismo, y sus colores, el mar de los 7 colores, solo da el coral. Y se está muriendo. Y el mar va subiendo por la codicia de los poderosos del mundo, que piensan más en poner visas, que piensan más en dejar morir niños en el mar Mediterráneo, allí donde se creó la palabra democracia por los griegos.
Allí está una de las fosas más grandes del mundo, quizás la más llena de migrantes árabes y africanos queriendo llegar a Europa porque en sus tierras ya no hay agua, porque en sus tierras hay petróleo o quizás alguna riqueza natural como el petróleo que atrae la codicia europea como la del Cid y mata, invade y tira bombas y destruye culturas, e igual que el rey de España en ese entonces, y acaba pueblos, y ha invadido solo pueblos árabes porque no les gustan los árabes, porque tienen petróleo y lo quieren para ellos, y mata a sus hijos, y olvida la frase del Corán, que yo estudié en mi universidad de Lovaina, no había leído nunca el Corán, y me impactó, porque es un versículo de las primeras páginas del Corán, y el Corán es la cultura de un pueblo. Mal hacen los izquierdistas al burlarse de la religión, es parte de la historia. Lo mismo que la Biblia católica, que trae en su parte final una filosofía del amor que se olvidan los mismos cristianos que después matan a su prójimo. El Corán también es una sabiduría y dice que aquel infiel que ofenda en su casa a un fiel, tiene el fiel el derecho divino de ofender al infiel en su propia casa. Y se olvidan de esa cultura que ataca a quien lo ataca. Y no son capaces de entenderse con el diferente y creen que son superiores arios sobre los árabes que crearon el álgebra y la ciencia, igual que los griegos, y destruyen pueblos. Y después se asustan de que se quemen casas y carros en las ciudades europeas por los jóvenes árabes que ya no son de donde son, porque al ser colonizados por los arios europeos, se fueron hacia los colonizadores, nacieron allí, y al nacer allí, ¿de dónde son? No los reconoce el imperio como suyo, porque son diferentes, y ya no tienen nada que ver con su país de origen. Se refugian en la cultura y en la violencia a veces. Pues aquí tiene que haber una cultura libre. Y estoy terminando porque no hablé de ciencia y tecnología, ministro. Pero esta larga introducción, que espero sea criticada, pues tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Porque Como es un gran presidente, así no les guste a esos uribestia, que no pasarán. Y aquí debería estar el ministro de Educación. No lo regañen en la prensa porque él no sabía, no tiene la culpa, sino porque no entendemos a veces cierto tema que me parece imprescindible a partir de la ciencia y la tecnología reconocer, que este gobierno lo reconozca. Y es que la ciencia y la tecnología se hace en la universidad. Cuando la prensa dice ahí, tratando de atacarnos, ¿por qué el presupuesto de ciencia y tecnología no crece? Y en el gobierno progresista debería crecer, porque un progresismo es aquel que deja que la sociedad sea guiada por la ciencia, por la razón. Un poco francés el tema. La razón, el entendimiento. Cuando los pueblos no tienen la ciencia y la razón, se matan y padecen genocidios o hacen esclavitudes. Golpean a la mujer en la casa. No entienden por qué una mujer puede ser libre. Por eso votaron en Estados Unidos por la extrema derecha. No porque hubiera subido votos la extrema derecha, sino porque los demócratas perdieron 20 millones de votos y eran los jóvenes de las universidades. Y no votaron los jóvenes de la universidad no porque fueran brutos o quisieran a Trump, sino porque no podían admitir un partido que no había sido capaz de detener el genocidio en Gaza, y los castigaron. No ganó Trump, los demócratas perdieron por no ser valientes y oponerse a un genocidio y arrodillarse al capital financiero.
sionista, que es la mayoría, que no es la culpa de un pueblo, ni de una religión, que mucha gente valiosa en la ciencia y la tecnología ha salido de los judíos por su cosmopolitismo, porque estaban en todas partes del mundo, porque comerciaban, porque se volvían ricos y le daba envidia a los blancos, pero sobre todo porque sabían y eso les daba más envidia. Por el Por eso es conocimiento. hermosa la película de Oppenheimer. Hermosa, el cine es mayamiense, hollywoodense, pero a veces hace arte. De vez en cuando ya es difícil encontrarlo. Pero la película Oppenheimer habla de cómo la exclusión aria se tiró al propio país de Alemania, porque sus mejores pensadores se fueron a otros países y no pensaron en destruir a otros, sino que usaron su sabiduría y su inteligencia, como Einstein, como Oppenheimer, comunista judío alemán. No podía vivir ahí y era uno de los mejores físicos. Tenían la física como una vanguardia en Alemania y la perdieron. Todos se fueron a Nueva York o a Washington, no sé dónde. Y ese saber cosmopolita profundo terminó en manos del capital, y lo que hizo el capital fue tirar la bomba atómica. Siempre he pensado si la fórmula Einstein no debería complementarse, porque como es la fórmula Einstein, energía es igual a masa por velocidad acelerada al cuadrado, física. Pero Einstein no pensó que podía haber una energía que se llamase amor. Y entonces, ¿cómo es la fórmula de la energía del amor? Se parece a Cristo o a Jesús. Judío también. Palestino. También le ordenaron matar al bebé cuando era Jesús. Parece que la historia se repitiera, pero Jesús no respondió con bombas. Jesús respondió con amor. Y el amor es una energía, no es la energía de la vida en sus fases superiores. Bueno, habrá que ver cómo la física desenvuelve ese entuerto. Pero hay que estudiar la física y la química. ¿Y dónde se estudia física, química y ciencias básicas? En la El joven universidad. colombiano desecha porque dice, ¿para qué sirve? Se enseña en el colegio y en la universidad. Ministra. Por eso el recinto específico de la ciencia y la tecnología es la universidad. Y la juventud sanandresana que ha sido asesinada por la mafia, porque llevaban la cocaína a Estados Unidos, cocaína prohibida por el poder de una religión, porque ¿qué tiene de diferente al alcohol? Que mata más que al cigarrillo. El alcohol y el cigarrillo lo aprendieron los norteamericanos, es un negocio que si está en manos de los norteamericanos y no de los italianos, que también consideraban inferiores, solo que los italianos cambiaron de partido en Nueva York, porque eran los líderes obreros y huelguistas y revolucionarios, pero el capital hace su labor, los volvieron negociantes y la mafia entonces dejó de ser italiana. Porque prohibieron ya no el whisky, sino la cocaína latinoamericana. Y como esa cosa no se la inventaron los latinoamericanos, porque adoraban era la vegetación, parte de la selva amazónica, entonces ahí sí se dieron ganas por decenios de prohibirla. Eso es veneno de los latinoamericanos, porque ellos son inferiores, e irrespetaron el pueblo indígena que consideraba ese vegetal sagrado. Y aún nos insultan en la prensa porque decimos que vamos a comprar la coca. Ahora me cambié la frase y entonces dije, para apaciguar los ánimos, que voy a comprar, voy a pagar por la erradicación voluntaria. Porque eso no debería estar prohibido. No debería haber presos. No debería haber jóvenes presos. Millones en Estados Unidos negros, otra vez esclavos porque son consumidores de eso, pero no cogen al joven blanco con el alijo
en el bolsillo, sino al negro, porque es una lucha racial, étnica, igual que la de Hitler. Las cárceles se llenan de negros y latinos. Y parte de eso que ellos llaman negros y latinos no saben distinguir muy bien porque hablan en inglés y tienen la piel oscura y no saben de dónde vienen, porque no saben de San Andrés. Pues son los muchachos que saben del mar, como los guayú, que cruzan el mar Caribe y lo distinguen como quien camina en su montaña o en el llano. Y entonces los mafiosos los contratan porque no hay nada más que hacer en San Andrés. Es una isla. Y el joven quiere conocer el mundo, quiere soñar, quiere ser humano. Y el humano es un caminante de la tierra, desde el principio, buscando el mejor vivir y el mejor lugar que nunca encuentra. Y entonces, presos y muertos, 400 de San Andrés y Providencia, dicen las estadísticas. Jóvenes que nunca más volvieron a abrazar a su mamá, que nunca más volvieron a ver el mar hermoso y las noches de luna, que decían que era la luna verde, Moon Green. El Ministerio de Cultura ni siquiera ha revivido la cultura caribeña y el festival, que no debe ser mayamiense, porque esto no es mayamiense, esto es diferente, más inteligente, así les duela. Porque no es inteligente el hombre y la mujer que vive en un mall comercial entre mercancías, porque él mismo se vuelve una mercancía, se vende. No, esto no es una mercancía, esto se llama humanidad, bajo la luna y el mar. Por eso su cultura. Y por eso yo he querido que San Andrés sea un foro y un faro de cultura en el Caribe. Y desde la campaña aquí vine a decir en las calles, ante el pueblo raizal, que se iba a constituir una de las mejores universidades en San Andrés, que hablara todos los idiomas del Caribe, que enseñase el Caribe, que atrajera a las juventudes del Caribe y la sanandresada, que un muchacho o una muchacha no se tuviera que ir, porque no hay nada que hacer en una lancha para ser muerto, asesinado por la mafia porque sabe cuál es la ruta, o por el mismo Estado norteamericano que lo condena a la cárcel por querer un mejor vivir. ¿Dónde está esa universidad? Usted, ministra y ministro de Cultura aquí presentes, con el ministro de Educación, me tienen que responder por qué no está la universidad. Señor gobernador, usted me dijo que había un colegio medio hecho, ¿no? Eso que llamamos elefante blanco. Ahí sí está bien puesto el nombre de blanco. Pero, ¿dónde está? Y ahí está la plata. La dejó desaparecer un ministro neoliberal que yo por error puse y es una de mis peores decisiones. ¿Cómo voy a poner a un neoliberal que no entiende de educación pública? Solo quiere el negocito de la universidad privada de donde fue rector y profesor. Se le considera experto por la televisión y no sabe de economía. Su teoría es la misma de Milei, igual de pobre. Y entonces, claro, mi error lo estoy pagando. Dejó perder casi 2 billones de pesos que se tenían que invertir en ciencia y tecnología, que es la universidad. Los dejó evaporar. Se fueron en corrupciones del FOMAC, no porque las promoviese, sino porque su posición antieducación pública, que fue lo primero que Bolívar y Santander hicieron en Colombia, cogiendo lo mejor que dejó la colonia española, que ya había instaurado el modelo europeo de la universidad, del colegio-universidad. Por eso todos ellos estudiaron, españoles e hijos de españoles que se volvieron revolucionarios después, en colegios, universidad, el Rosario, San Bartolomé. Generó la élite colombiana que por ser élite olvidó a los demás. Hay un cuadro horrible que hay en el Palacio de Nariño, casi todos los cuadros son horribles allí. Son franceses,
afrancesados, el palacio afrancesado, porque esa es la mentalidad oligárquica. No se sienten de aquí y tratan de imitan mal, traen un poco de chucherías mal hechas. Entonces hay un cuadro de los héroes de la patria, libertadores. Yo paso por ahí al frente, entre bustos romanos, de imitaciones romanas y otras. Puse en esa misma sala un cuadro de Guayasamín sobre el Amazonas, y ahí está, pero que los que vengan no lo quiten, como sucedió con el cuadro de Bolívar en el Salón de los Libertadores, que antes de llegar yo de alcalde de Bogotá le decían Salón de los Conquistadores. Aún Bogotá tiene calles con nombre de conquistador que eran asesinos y genocidas. ¿Cómo se homenajea a un genocida como Gonzalo Jiménez de Quesada, el Cid Campeador? Entonces homenajeamos a los esclavistas y a los asesinos y no al pueblo. Por eso la Santa Inquisición, el Palacio de la Santa Inquisición de Cartagena ahora se llama Bencos Biojó, porque fue el primer libertador de América, el primero en construir un territorio libre en América, y lo olvidamos en nuestra historia. La ciencia y la tecnología tienen un templo. Hoy por hoy, se puede estudiar por fuera, los que leemos fuera del estudio académico lo sabemos. Pero ese templo se llama universidad pública. La educación pública fue la primera bandera progresista en el mundo. Porque no podemos entender y conocer lo que hayamos construido como pensamiento humano. Por eso nos duele que hayan quemado la biblioteca de Alejandría, pero ahora están quemando las bibliotecas de Buenos Aires en nuestras propias manos. Nos duele, porque ahí está el entendimiento. Pregunto yo, ¿no es progresista el permitir que la ciencia sea del pueblo? Que no es de una élite de iluminados, ¿no? Es que la ciencia, cuando guía al pueblo, lo lleva a mejor puerto. Y cuando la ciencia se separa del pueblo y el pueblo no entiende la ciencia, votan por Hitler. O por Uribe. Están votando por Hitler en muchas partes. Por la Cabal, por la Vicky. Que en la frase esa de los publicistas, elimina la Vargalleras. ciencia, elimina el discurso político, hace que el político se mueva por marketing. Si tengo la cara bonita o no, y entonces se transforma la cara y no el cerebro. ¿No entiende? Y entonces tenemos unas señoras y unos señores que se dicen de centro, que se creen en la pureza moral, pero no se leen los libros, estudian doctorados y no entienden el país, no han caminado por el barrio popular, no conocen la música del joven que después es asesinado, como en Ciudad Bolívar. Y entonces empiezan a aplaudir la cultura mayamiense. Y de centro se pasan a la extrema derecha porque la encuesta dice eso. Si yo me hubiera quedado con las encuestas no sería nadie en Colombia. Porque el político tiene que guiarse por la coherencia, por la historia de su pueblo, porque para eso es un líder. Si no, no es líder. Y el que cambia como una veleta porque la encuesta dice que sí o que no y va por ahí, no va a hacer nada en Colombia sino un desastre. Que se muestran que el autodenominado centro se volvió de extrema derecha. Y uno de ellos nos quitó una posibilidad en tiempo de hacer las universidades públicas. Y ahora se asusta porque hablamos de salud pública y de prevención, porque se asustan porque en los derechos de la gente no hay negocio. Y no lo quieren, porque el neoliberalismo les enseñó en el teorema de Walras, que está equivocado, que el mundo se soluciona y llega a la felicidad si todo es mercancía, incluso el espíritu humano, y se vuelven ellos mismos mercancía. La universidad en San Andrés Ministra, ¿dónde está, gobernador? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no permiten? Y se lo diría al mismo pueblo raizal. ¿Queremos libertad? Pues primero la universidad en San Andrés.
porque nos genera las bases y el entendimiento para la libertad. Si no vamos a ser ciegos, un mafioso nos va a contratar para llevarnos a la muerte, ahogado, no sé cómo. Un joven, ¿cómo es posible? La universidad aquí como faro cultural del Caribe, que puede ahora navegar decentemente como Colón, pero al revés. No vamos a conquistarnos en Europa, vamos a encontrarnos. No somos conquistadores, somos sabios por nuestros pueblos ancestrales, que ya sabían de matemática, de astrología, que ya escribían, que ya hacían obras de arte, que ya hacían un urbanismo que es una joya de la humanidad. Entonces somos esclavos, somos inferiores, devolvamos el viaje, pero no por la codicia. La codicia es el enemigo número uno de la humanidad, de la vida. La crisis climática, ministra, que ataca el Sea Flower y la gente en San Andrés, y va a atacar más, es el producto de la codicia. No es un fenómeno natural, gobernador, porque hay que decir la verdad. No lo dijo la ciencia, no la política, que ocultaba y aún oculta la causa, sino porque el fracaso de la COP29, que no puede ser el fracaso de la COP30, que se va a hacer en la selva amazónica, como hicimos la COP16, en la parte más biodiversa del mundo. No, es Colombia, del mundo. Eso tiene un mensaje. Claro. Donde el río Amazonas, como un mar que se está extinguiendo. Está la cordillera occidental, la cordillera central. Están los farallones, están los páramos. Mamíferos que aman, como todo mamífero, en el agua. Están los valles. Eso, pero no mucho. Y está el mar. Secos muertos por centenares por el calor. Y la selva quemándose. Cuando se queme la selva, se murió la humanidad. Los ingleses y los gringos también, y sus hijos y sus nietos, y no lo han entendido. Que hay que votar es por el camino de la vida y no por el camino de la muerte. Y tenemos que enseñarles, así crean, que nosotros no les enseñamos nada. Soberbios de la codicia y del miedo y del odio racial. Entonces, gobernador, si la crisis climática, la ciencia dice que la produce la codicia al usar el petróleo y el carbón cada vez en más escala, porque tienen que vender más productos para ganar más, codicia, ganar más cuando tienen los bolsillos llenos y los bancos, y el mundo con hambre, porque la crisis climática produce la falta del agua. Y por eso se van millones y millones hacia el norte a buscar el agua, como hizo la humanidad desde el principio, y les ponen ametralladoras y los tratan como esclavos y los encarcelan como si no fueran seres humanos. Los arios, pensando que son superiores, porque la crisis climática, las primeras del cambio, libera de los cielos el agua y a nosotros nos lo seca. La tierra hermosa de Colombia se puede volver un desierto y la isla de San Andrés puede desaparecer y Providencia a pesar de su montaña. Y ya lo estamos viendo. Esta joya puede desaparecer como en las islas del Rosario, donde van los ricos de Bogotá. Porque el mar sube, pero no sube por la tierra, no sube por la naturaleza, sube por la codicia por usar petróleo y carbón. Y se burlan del presidente que dice en Colombia: dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. De la extinción humana. Chávez no me lo entendió muy bien. Y mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no sabe si es revolución. Y al pueblo no los quiere. Y entonces vamos a seguir ese mismo camino que tanto me dicen que usted va a volver a Colombia como Chávez. Y Chávez no entendió bien el asunto, pero Maduro menos. Parte. Ahí es que producir en la tierra y en la industria, y para ello hay que tener saber. Y mire qué pena la de los colombianos, porque esa migración de 1,5 millones de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia.
Burlémonos de los que más saben. ¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto. No hacen sedes cuando hacen ellos una sede. No, subsidiemos la privada y ayudémosla, porque ahí van a estudiar nuestros hijos, pagando muchísimo dinero, pero no el pueblo, aunque solo a algunos le permiten entrar en programas estúpidos como Ser Pilo Paga, que perdió la oportunidad en el tiempo de hacer la Universidad Pública de Colombia. No, que el crédito del ICETEX, y hasta mis mismos ministros dicen: yo no peleo con la prensa, porque ¿qué pelea? ¿Por qué tiene que haber crédito para una universidad si la universidad debe ser pública y gratuita y de calidad? ¿Por qué? Es que les da rabia que los Andes esté en el puesto 850º del ranking de las universidades del mundo. Oye, entonces, ¿qué enseñan? Ministros que vienen de los Andes y roban, como el que se inventó los bonos del agua, que el pueblo se levantó, y lo que han hecho contra los jóvenes que se levantaron contra Carrasquillas es decirles que son terroristas, decía la periodista que ahora es candidata. Imagínense si se vuelve presidente, ¿qué va a pasar con esa juventud? Oh, me asusta. Ella crea susto, pero este susto es de verdad. Porque si trataron a los jóvenes que protestaban con 3.000 presos y después critican a Maduro. Sí, claro, alguien puede criticar a Maduro, pero con autoridad moral, porque puso 200, 300 jóvenes presos y los tiene presos. Pero que dice la oligarquía colombiana que puso 3.000 jóvenes colombianos presos y violó a las niñas a través de su fuerza pública y le quitó los ojos a 60 y los tiene condenados a decenas como terroristas porque dijeron que este país tenía que cambiar y eran jóvenes. Son peores que Maduro, peores. Y como los criticamos, entonces nos dicen que somos como Maduro. Son como Maduro y lo ponen en la enésima potencia los gobernantes de Colombia. Oligárquicos que odian a los jóvenes y los matan, como los 6.402 jovencitos fusilados por la fuerza pública, porque les iban a poner una medalla porque era bueno matar guerrilleros y no hacer la paz, y creyeron que esa era la seguridad. Mataron los cerebros de la ciencia y tecnología, porque es en la juventud donde se puede crear nueva ciencia, nueva tecnología y aplicar la ciencia. Los fusilaron como si fueran cosas para vestirlos de guerrilleros, para decir que habían ganado la guerra y no ganaron ninguna guerra, cobardes. Lo que han hecho es perpetuar la guerra en Colombia, cada vez más degradada, porque ya es una narcoguerra, no una guerra de liberación, ni la de Bolívar, que era una guerra de emancipación e independencia. Entonces la universidad aquí es fundamental. La ciencia y la tecnología en el proyecto que usted está avanzando, ministra, por indicación mía, tiene que tener eso, que la tecnología está al servicio del capital y es peligrosa si no se le critica, y para criticarla hay que estudiar. Porque la nueva lucha social se hace en las matemáticas. Los ejércitos vencen o no vencen dependiendo de cuánta matemática entienden. Cuando vinculan cerebros, ya no brazos, ya no tiradores, sino manejadores de computador. Y qué tristeza, matan por computador como en Gaza. Cada vez más inhumana, pero es matemática pura, al servicio del capital, que es el que ordena matar, y tiene quien maneje el computador y los sistemas, y entonces piensan en sistemas para quitar los derechos de la gente, como Pegasus israelí, que todavía no se sabe por qué lo compraron en Colombia. Ahora dicen que con dinero gringo y no colombiano. Igual lo compraron en Colombia, es un delito, sea gringo o colombiano el dinero,
E igual los gobernantes, sabiendo o no sabiendo, fueron irresponsables. Y yo espero no ser irresponsable, porque el general director de la policía tiene que decirle al presidente si siguen usando softwares por el estilo en la DIPOL, porque eso no es una democracia. Cuando una sociedad se subordina a la policía, no hay democracia. Hay un estado policial como el de Hitler. Cuando la policía se subordina a los derechos y la libertad de los ciudadanos, hay una democracia. Y hoy la inteligencia cerebro es ciencia y tecnología. Luego la ciencia y tecnología está determinando si un país es democrático o es Hitler, los nazis en el poder. Y la inteligencia artificial nos lleva a ese punto extremo. ¿Quién controla la inteligencia artificial? La nube, que es todo el intelecto de la humanidad vuelta a fórmula matemática, algoritmo y digitalizada, ahora puede ser usada por los hombres más ricos del mundo. Y van a ganar más capital. Y van a sacar centenares de millones de trabajadores a la calle. Capital. ¿Les importa un comino? Trabajador es un esclavo para ellos. Les importa un comino su vida, le importa la ganancia, la codicia. Si la inteligencia artificial usa petróleo y carbón, se acabó la vida en el planeta. Porque tiene que usar más energía para producir más productividad, le dicen los economistas. Y no es un cuento chino, como decía Trump. Esto es para donde vamos. Si se junta la inteligencia artificial y la causa de la crisis climática, como dijo el físico Stephen Hawking, científico del mundo, allá en su silla, medio con la enfermedad que tuvo Inti Asprilla, producida por Ordóñez, que la aceleró, el fascista. Pues murió, pero hablándole al mundo desde la ciencia, sin poder pronunciar palabras, sino a través de una máquina tecnológica. Le dijo al mundo: no nos queda tiempo, nos vamos a extinguir. Por primera vez estamos al borde de la extinción, como civilización, como especie animal. Ser vivos pensantes, joya del universo. Así me digan que soy astronauta, no sé qué, que ando en las nubes, que voy por las estrellas. Pues es que en todo el universo conocido hasta ahora está la joya. Balance en la cultura mayamiense cuando dice que lo que hay que tener es joyas, piedras, bonitas, o no, nunca he podido entender. Cuando a mí me regalan eso, lo voy dejando ahí en el baño, se me olvida. No le he podido entender el gusto, ignorante debo ser, o quizás no soy codicioso. Pero la mayor joya que hay en el universo no es una piedra inerte. La mejor joya que hay en el universo es el cerebro que tú tienes, yo tengo, ellas tienen, todos tienen. Lo que están matando en Gaza son el cerebro humano, la joya del universo. Esa joya se expendirá quizás si somos capaces de no matarnos entre nosotros por el color de la piel o el dinero. Cuando la codicia sea vencida en el mundo, y tiene que ser vencida para que la vida sea, la joya se expandirá por las estrellas, como un arquitecto paisa lo hizo en sus monumentos en Medellín, siempre gente alcanzando las estrellas, porque eso está en el instinto del ser humano cuando mira al cielo. Pues no lo entendía mucho y la ciencia le fue enseñando qué era lo que miraba. Era estupefacto, sublime, el cielo. Quiso y dijo que Dios estaba allí. No podía vivir Dios en otro lugar tan hermoso. Pero es posible que la joya del universo viva allí, y cuidemos esto como nuestro paraíso original, la tierra, donde nacimos. Terrícolas, que podemos ser universales si somos capaces de hacer la paz y dialogar entre nosotros y dejar que la ciencia y tecnología nos guíe para ir más allá como los caminantes que siempre hemos sido, humanos. Porque
Por tanto, la inteligencia artificial, ministra, tiene que ser regulada por lo público, no por el mercado. Si la inteligencia artificial, como cualquier neoliberal del mundo diría, es libre por el mercado, se acaba la humanidad, como dije Stephen Hawking. Como el mercado al expandirse sin regulación está matando la vida a través de la crisis climática. Si se juntan ambos, no hay salida. Y solo puede ser regulada. No soy de los que piensan en contra de la tecnología y del saber humano, al contrario. Claro que tenemos los colombianos y las colombianas que saber de la inteligencia artificial, entenderla, hacerla y usarla a favor del pueblo, de sus necesidades, no de la codicia. A los árabes que otra vez encontramos en Emiratos Árabes Unidos le hemos dicho eso. Sí, es un negocio, pero ojo, la codicia ha sido muy buena, la inteligencia artificial acaba la vida en el planeta. Por eso tiene que haber una responsabilidad en la ciencia y la tecnología en el mundo entero. Y Colombia tiene que dar el ejemplo. Usted tiene el proyecto quizás más importante de la historia de Colombia, la prensa no se ha dado cuenta de eso, porque es ciencia y tecnología y hay que saber matemática. Pero es peligroso, porque ahí de nuevo se define si somos esclavos o somos libres. La ciencia y la tecnología a través de la inteligencia artificial puede ser para la libertad y tenemos una nueva sociedad si eso es así. Porque hay que crear la renta ciudadana para que el que no trabaja ya porque era rutinario viva. Y eso se llama no capitalismo. Y los capitalistas lo saben, el gran capital. Que quiera a los trabajadores en la calle para que baje el salario. Y ellos no paguen impuestos, los del gran capital. Y entonces lo que va a haber es hambre y extinción y barbarie por todas partes. La policía hitleriana manejando la inteligencia artificial para encarcelar a los libres y a las libres. O sirve a la libertad. Y es una nueva sociedad, no esta de la codicia. Una sociedad del entendimiento. Y el entendimiento siempre comprende el amor. Porque el amor es un entendimiento del otro. Es parecido, paralelo, quizás parte de la ciencia. Aunque nunca diría que el amor es científico, porque no sabemos sus leyes. El amor es libre. Y cuando lo encarcelan, la humanidad se revela. Porque el ser humano es un ser de amor, no de codicia. No, su naturaleza no está a matar como Caín y Abel. Sino somos Abeles que nos han conducido a la fuerza a ser Caínes por la codicia, como el Cid Campeador en sus conquistadores que siguieron por el mar, o como Hitler desde Europa ordenando la muerte de los diferentes, o como quienes desde un computador están matando 20.000 niños en Gaza, y el poder europeo se le olvidó que es la democracia, y llamándose así demócratas aplauden a Herodes y no defienden a los bebés a la vida, y nos vienen aquí a enseñar de democracia. Latinoamérica es más democrática que Europa, porque superamos al maestro, como lo entendió Bolívar cuando vio a Napoleón coronarse, y él no quiso coronarse, así se lo dijeran, prefirió morirse antes que ser un monarca, y murió como es, libre, republicano, demócrata radical, que venía a emancipar a los negros y a los pueblos oprimidos, porque era el libertador. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Bueno, presidente, muchas gracias.